Así que prendan su capacidad de bailar. Recuerden que si fuiste el peor bailarín de tu país, aquí vas a ser el mejor, vas a ser un éxito. ¿Pero qué más? Tsar Experience. Всем привет! Hola a todos! Greetings from Kiev in Ukraine. So this is going to be a special video today. Voy a hablar en castellano, en español. Y if you don't speak Spanish, then you can still follow along by going down to the settings in YouTube and turning on the subtitles. Do not write to me telling me you don't understand the video. You're too incompetent to figure out how to turn on subtitles in YouTube or how to Google it. Just like keep that to yourself. Don't share with everyone. Don't look bad. So, vale. Este video es para mis telespectadores latinos. Vamos a hablar con Irina Fechenko, que es una presentadora a la televisión mexicana. Es una chica que nació aquí en Ucrania y ella va a explicar a todos qué son los 5 errores más grandes que hacen los latinos cuando hablan o quieren ligar con las chicas ucranianas aquí en Ucrania. Entonces, vámonos a hablar con Irina. Mi nombre es Irina Fechenko y bienvenidos todos a Kiev, a Ucrania. Bienvenidos. Estoy aquí con Irina Fechenko. Sí, soy periodista, también hago YouTube. Hace 5 años que vivo en México, porque mi esposo es mexicano. Entonces, bueno, ¿a qué me invitaste aquí? Sí, para hablar de los errores que hacen los latinos con las mujeres ucranianas. Y tú tienes un esposo mexicano, eres ucraniana, entonces tú eres la experta perfecta para avisar mis telespectadores de América Latina. Vale, ¿qué son los errores más grandes que hacen los chicos latinos cuando lleguen o cuando hablan con las chicas ucranianas? Bueno, antes que nada, saludos a toda la banda latina que nos está viendo. No es que soy experta, pero la verdad es que me llegan muchas cartas por correo electrónico en los comentarios de preguntas de cómo conocer mujeres ucranianas. Y bueno, yo vivo en México bastante tiempo y ya sé cómo es esa mentalidad, en qué somos parecidos, en qué somos diferentes. Entonces, el primer error, me preguntan, oye, ¿qué páginas conoces? ¿Qué páginas sabes para conocer mujeres ucranianas? Si es Vkontakte, que es nuestra red social tipo Facebook pero rusa, o no sé dónde las puedo conocer en internet. Y la primera recomendación es ir a Ucrania. O sea, siempre lo he dicho, o sea, tú sabes como nadie, si estás aquí, estás viviendo la experiencia al 100, y además, o sea, por ejemplo, si tú quieres conocer París, siempre hago ese como comparación, tú puedes ver maravillosas fotos de Instagram, estás viendo, ay, París, qué bonito está, pero no es lo mismo que realmente ir a París, o sea, tú tienes que venir hasta acá y pues es donde hay mujeres ucranianas, porque de aquí son pues de Ucrania, entonces vengan todos para acá. Y bueno, los siguientes consejos, ahorita les cuento más. Páginas, la verdad yo no tengo ninguna confianza hacia unas páginas en internet, yo sé que está muy desarrollado eso, el internet y todas esas cosas, pero la verdad no hay nada que la conexión directa con la gente de aquí. Además vas a conocer la cultura, además es turismo, es un país maravilloso que te digo que extraño mucho. Siempre vengo aquí, disfruto muchísimo de estar aquí en Kiev, que es mi ciudad, entonces pues tienen que venir. Sí, exactamente. Es el primer error, es no venir. Y el segundo, vamos a hablar de qué, que es la segunda de las máscara. Mujeres, o sea, sí. Ya directamente de las mujeres hay un estereotipo, por supuesto muchísima gente, por supuesto existen muchísimos estereotipos sobre las mujeres de acá, que somos serias, que somos a lo mejor que, no sé, que tienes miedo de acercarte a ellas, que no quieren hablar, de que no sé qué. Para los latinos específicamente podría comentar lo siguiente. Muchos piensan que si es una mujer súper guapa, que
obviamente hay muchas mujeres guapas aquí. Por ejemplo. Muchas gracias. Que no, o sea, como que piensan que no hay que acercarse hacia ellas porque no son, digamos, no son buena onda, no son mujeres, ¿cómo se dice? Abordables o no son simpáticas. Sí, que no son simpáticas, que van a ser como con el ego muy en alto. No es así. Aquí hay muchas mujeres guapas y son buena onda, son accesibles en cuestión de que sí puedes platicar con ellas libremente. Así te acercas en el parque, en cualquier otro lugar, que eso platicaremos más adelante. No tengas miedo. Sí somos serios. Lo que pasa es que nuestra cultura es un poco reservada y en la gente en la calle es con la cara así seria, ¿no? Pero en el momento que les empiezas a hablar, tú sabes, ¿no? Sí, yo sé muy bien porque la primera vez que he venido a Ucrania he tenido un poco, no miedo, pero fue difícil porque la gente está así. Entonces tú piensas, hablo con ellas y no hablo muy bien ruso, no van a estar muy simpáticos conmigo. La gente por lo general, pero no es verdad. Si tiene que solamente comenzar, comenzar a hablar, decir algo por lo menos, porque yo sé que aquí no todos hablan en inglés, entonces es una cosa adicional para sobrevivir o solventar, no sé en el español, vale, vamos a cortar esto. Hablas muy bien española. Sí. Gracias Irina. Pero si tiene que hacer el primer paso y hablar y después vas a ver que es bastante fácil. Yo personalmente pienso que aquí las personas o las mujeres en particular son más abordables por lo general, porque es solamente un estereotipo que no se puede hablar, que no son simpáticas, son muy simpáticas en mi experiencia. Sí. Entonces, después de venir, si tiene que abrir una conversación. Sí, o sea, no tengan miedo, eso es lo que quería decir, que no tengan miedo, acérquense, serias, muy guapas, no importa. Sí, lo más probable es que sí te van a hacer caso. Bueno, el siguiente estereotipo, que también es como un gran error, también muchos me preguntan de que las mujeres aquí son interesadas, o sea, que solo quieren dinero o todas esas cosas. Tú tienes un video sobre esto. Sí, tengo un video 5 Reasons Never to Date a Ukrainian Girl, donde hablo, son las 5 razones para no ligar con una chica ucraniana. Así funcionan los estereotipos. Hay algo verdad en ahí, hay algo que no es cierto. Eso digo yo, es en mi opinión. Porque en cuestión de dinero siempre para muchos es como muy importante. Algunos no quieren gastar, otros quieren gastar todo lo que tienen para encontrar una chica. Piensan que eso como que les va a ayudar. Sí, aquí la educación es más, no podía decir como machista, pero las mujeres no son feministas aquí, nos gusta que nos inviten. O sea, es obvio, no es como Estados Unidos o Europa de oeste, que pues como que les gusta que la mujer paga por sí misma. Aquí no es así, o sea, si tú quieres, no sé, si es un plan romántico, sí hay que invitarla, ¿no? Sí, les gusta que las invites. Ojo, sí hay estafas, sí hay mujeres que, no sé, así, vamos a ir de compras y no sé qué, o sea, se conocen unas horas y ya te lleven que les compres algo. Ojo, o sea, eso es más que obvio que es una estafa, que obviamente hay mujeres que quieren como que les invites a algo, hagas regalos, no sé. Y bueno, no sé, ¿por qué tienes que gastar mucho dinero en una cita? Sí, hay diferente tipo de lugares, por eso yo recomendaría siempre venir en verano, porque hay muchas cosas que hacer. Si no hay mucho presupuesto, o sea, no tienes que invitarla al restaurante más fancy. Además, si es tu primera cita, yo diría que es un poco incómodo, porque es como demasiado serio. Podrían hacer otro tipo de plan, no sé, ir a un parque, hay festivales, hay música, no sé, hay muchas cosas que hacer, más en verano. Entonces es una razón a favor de venir en verano a Ucrania, que yo siempre trato de venir en verano. Sí, también el frío aquí, no sé, para los latinos por lo general, ustedes no tienen este clima de menos 35 grados Celsius,
en en invierno como aquí, entonces cuidado. Sí, si quieres exacto. venir, porque va a ser muy frío. Ajá. Personalmente fui a Kharkov una vez, menos 35 por la calle, ¿puedes imaginar? Sí, no, caminar en un parque en menos 35 no es la opción, por supuesto. Entonces, no son todas interesadas. Algunas chicas, además, son demasiado reservadas. Como que la educación luego te dicen en la casa no aceptes o que no te inviten, como que piensas que si te tienen que invitar a algo, pues le debes algo. Entonces a muchas chicas no les gusta que como que vayan a lugares demasiado caros. Es también, entonces sí estás conociendo una chica como que buena onda y muy como simple, normal, una chica común. Entonces, no todas son así. Y otra cosa, si tú te ves como una cartera caminando, que se ve que tienes mucho dinero o estás en un bar invitando a todos, invitando tragos a todos, pues obviamente se te van a acercar mujeres que van a querer eso de ti. Entonces, lo que tú regalas al mundo, eso tú recibes de regreso. Vale, y el cuarto error más grande es que es no usar tu encanto latino. La verdad, no sé si tú tienes alguna conexión con el mundo latino. sí, voy a Brasil todos los años, pero los otros países hispanohablantes conozco mucho menos, pero yo sé que en América Latina se gusta bailar. Es una cosa muy sexy y es muy raro aquí, ¿no? Porque los hombres ucranianos que yo veo personalmente en las discotecas no bailan mucho. No, están eso bebiendo. es eso es en lo que los hombres ucranianos están fallando un poco porque ellos no bailan. Les gusta tomar, eso sí, pero no la cultura latina aquí hay mucha gente interesada en la cultura latina, las canciones, los bailes, bachata, salsa. A la gente, especialmente a las mujeres, les atrae mucho el idioma, la cultura, pero no está muy desarrollado, no hay mucha gente que use esto por aquí. Entonces, hay bares latinos, es ahí donde tienen que ir. Entonces, tienen que usar su encanto latino, bailar, siempre invitar a bailar. Las chicas ucranianas se mueven muy bien, tienen sentido de ritmo, tienen eso y lo quieren usar, pero no saben cómo. Entonces tú vas a ser el que les va a ayudar en eso, pues invítala a bailar, no sé, sombreros mexicanos, los que son de México, ustedes no sé si saben o no, pero aquí es un hit, o sea... en Ucrania, si vas a ir, obviamente no vas a salir con un sombrero, pero alguna cosita que te identifique como latino, no sé, ¿Una bandera? igual ¿qué? Una bandera, sí. Bandera, eso es más como futbolístico, Exacto. los mexicanos usan las banderas más como para las cosas de fútbol, pero algo, no sé, si vas a venir aquí, quieres como impresionar a alguna chica, o sea, bueno, a varias, no sé, entonces trae alguna moneda de México o moneda de tu país, también les gusta Argentina, Colombia, Brasil, todo eso latino, obviamente no diferenciamos mucho. Yo que sé más de eso, yo diferencio como cuáles son los países, pero aquí es como latino y ya. Pero tú vas a ser su embajador de tu país, le vas a enseñar cómo es México, cómo es Colombia, cómo es Argentina, cómo es, no sé, de Perú. Entonces sí, latino tiene mucho pegue aquí y pues lo que tienes que hacer, invítala a bailar. Sí, la imagen de un hombre latino es muy positivo aquí en Ucrania, Rusia y en esta parte del mundo. Y Irina, el quinto error que tú piensas que hacen los latinos aquí con las chicas ucranianas, no con los hombres. Bueno, digo, hay de todo, puedes venir y sí. también se puede. Si quieres. Vale. Ok, el último error que yo diría, tener prisa. Luego, no sé, como que por la cultura latina, luego las cosas suelen pensar que las cosas suceden muy rápido. Aquí no es así. Depende también de tus objetivos, pero las chicas ucranianas no son tan rápidas. En muchas cuestiones, no son tan rápidas. Si quieres realmente conocer a alguien para que sea tu novia, para tener una relación seria, pues para tener algo romántico con ella, sí necesitas invertir algo de tiempo. Así que primero ven con tiempo. O pues ven varias veces aquí a Ucrania. Invítala varias veces. Si se conocieron en un antro, pídele si se conocieron en una discoteca, pídele su celular.
vela después, invítala a algunos lugares, o sea, invierte tiempo en eso. Las mujeres aquí somos más... no me gustan esas palabras reservadas y tradicionales, pero es como va por ahí, o sea, sí necesitan que las tomes en serio, que demuestres su interés en su personalidad, en lo que ella hace. Aquí hay muchas mujeres educadas, tienen educación, incluso 2 educaciones, estudian en universidad, hablan diferentes idiomas, no todas hablan inglés. No, tiene que decir. Entonces, se tiene que aprender un poco de ruso. Sí, eso mucho. Es uno de los consejos. Si es una buena inversión. Si quieres hacer una inversión en algo, pues sí, aprende un poco de ruso. Eso sí ayudaría mucho. Y pues ven con tiempo y no tengas prisa, no te apures, tómalo con calma. Y pues hay muchas mujeres guapas aquí, no te desesperes. Calm down, you know. Así de fácil, no fácil, difícil, pero disfruta de tu distancia. No es solo mujeres. Ucrania es un país para viajar, turismo, idioma, cultura, comida, también música, festivales, todo hay aquí. Y por supuesto que las mujeres que nos están, no sé, que las mujeres aquí son muy guapas, eso también es importante. Sí, por supuesto, son muy lindas aquí, en esta región, en esta parte de Europa. Y es una cosa que sorprende un poco, creo, los extranjeros, que hay un estereotipo también que las mujeres ucranianas básicamente son fáciles. No me gusta personalmente esta palabra, pero vale. No es verdad que las ucranianas van a estar en tu cama todas porque tú eres extranjero. Se necesita un poco de tiempo, en mi experiencia también como extranjero aquí, pero vale la pena porque aquí, como ha dicho Irina, son muy educadas y son muy lindas y tienen la corazón bastante, ¿cómo se puede decir? El corazón muy warm. Caliente, bueno, es como latino, es más caliente, pero aquí yo diría que también depende, o sea, hay de todo. Sí, obviamente hay chicas que son más, no sé, más rápidas, no es nada malo, o sea, hay, se puede enamorarse uno muy rápido, o sea, no tiene nada de malo, pero pues yo recomiendo que, o sea, si vas a venir aquí una semana no te vas a regresar ya casado, o sea, eso no va a pasar. Entonces, pues tienes que invertir y conocer un poco personas, por eso te va a tomar mucho tiempo entender cómo es la gente aquí en general. Sí. Se te va a hacer todo extraño, entonces sí necesitas algo de tiempito aquí, entonces pues más disfrutar, yo diría. Sí, es muy importante conocer el país, la cultura y la gente en general en el país y no solamente venir pensando quiero una mujer y va a ser muy rápido, voy a regresar a México con mi novia o mi mujer. Irina, muchas gracias por tus consejos. Es mi primer video en mucho tiempo en español. No, muchas felicidades. Ya abrimos la sección en español. Si les gusta eso, pues pongan like. Además, si van a viajar, pues tienen que ver mi canal porque todos mis videos están en español y siempre grabo sobre Ucrania, personajes aquí y también sobre México, sobre muchas cosas. Y trato de resolver sus dudas de dinero, de cómo ir, de todas esas cosas. Vale, es la mujer más mexicanizada de Ucrania que vas a encontrar por internet, estoy seguro. Un saludo especial para México, porque sí son especiales para mí. Vale, muchas gracias. Spasiba, дякую. Дякую. Adiós, amigos. Entonces, este es mi video, los 5 grandes errores que hacen ustedes, los latinos con las chicas ucranianas, con Irina Fichenko. Muchas gracias, Irina, para tus consejos. Ustedes pueden suscribir a mi canal. Abajo puedes dejar un comentario, voy a responder también en español, si quieres escribirme en castellano, si no, en inglés naturalmente o en ruso si quieren, puedes escribirme por ahí y vámonos a hablar de estos temas. Voy a publicar más vlogs de aquí en Ucrania este verano, también de otros países en la región como la Belarus y Moldova y posiblemente Rumania también. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego o do побачення, до свидания. De Kiev, Ucrania.
SAR Experience.